El nombre del mensaje, vamos a esperar a que todo el mundo se acabe de organizar. El nombre del mensaje tiene que ver mucho con el mensaje que Dios le dio a Costia, que si estás conectado con la cabeza, o sea, con Jesús. ¿Qué quiere decir estar conectado con la cabeza? Quiere decir de que todos los que estén conectados con la cabeza, con Jesús, son los que de hecho llegarán al cielo. Pertenecer a Jesús no es estar sentado en estos momentos, solamente estar sentado en estos momentos en este edificio, sino estar conectado con la cabeza. Vamos a empezar en Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de aquel de quien todo el cuerpo viene. Y el versículo 16. Todos los dones del Espíritu, todos estos dones del Espíritu son dados para que todos nosotros seamos edificados y estemos preparados para el servicio. No solamente los pastores y los discípulos son los que obran, sino que ellos son los que obran para que los demás estén preparados para la obra. Todos estamos llamados a edificar y no a destruir, porque hay obras que destruyen y no edifican. Si nosotros nos ofendemos los unos a los otros, estamos destruyendo. Si nos ayudamos los unos a los otros, pues estamos edificando. Esto es en pocas palabras. Aquí hay un proceso de crecimiento, así como Pablo escribe en los Corintios, que es una obra del Espíritu Santo. Él nos lleva de gloria en gloria. En Proverbios dice de que nosotros cambiamos de oscuridad a la luz hasta que el sol del Mesías crezca en nosotros. La luz del Mesías crezca en nosotros. Es un proceso que nos llevará toda la vida. Y este proceso es importante. Esta madurez de cada uno de nosotros, esta madurez espiritual es muy importante para que no seamos como niños que son fáciles de ser engañados. Porque es muy fácil engañar a los niños. Es muy fácil engañarlos. Y si somos también niños en el espíritu, también para Satanás es fácil engañarnos. Y de esto vamos a hablar durante el mensaje, porque Satanás va a intentar incluso engañar a los escogidos. Y esto es importante, porque vivimos en los últimos tiempos en los cuales hay mucha manipulación, mucho engaño.
Hay mucha manipulación, por ejemplo, acerca de Israel. Hay mucha gente que está siendo convencida de que estamos haciendo genocidio contra los árabes, pero lo contrario es lo correcto, lo cierto. Estamos haciendo todos los esfuerzos para eh, para no, que no hayan víctimas. Por lo general, en una guerra mueren más personas. Así que no hay ningún ejército que haya llegado a estos logros de reducir la cantidad de víctimas potenciales y aún así siguen acusándonos de genocidio. Y esta manipulación y esta mentira está también dirigida de forma espiritual hacia cada uno de nosotros de otra manera. Es importante conocer de que Satanás es el que gobierna en este mundo. Dios le permite que gobierne momentáneamente este mundo. Él es engañador. Y una de las protecciones que podemos nosotros tener contra estas mentiras es que nosotros maduremos, que no nos quedamos en nuestro sitio, sino que avancemos y maduremos en el espíritu. La cabeza es Cristo, como está escrito en el versículo 15 de Efesios 4. Jesús es la cabeza de todo el cuerpo de Cristo, de todo el mundo. Es la cabeza de la vida individual de cada uno de nosotros. Qué bueno que nosotros tenemos una cabeza. ¿Cuántos de ustedes hubiesen querido ser primer ministro de Israel? ¿Hay aquí alguno que se voluntaree a ser primer ministro? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes hubiesen querido dar el mensaje hoy el sábado? Estar acá de pie y, bueno, aquí no veo ningún voluntario. Así que es bueno que hayan personas que cumplan el cargo que Dios les ha destinado a hacer. Eso es importante, ¿cierto? Es bueno que tenemos a Jesús como líder, porque Él es la cabeza, el líder de la iglesia. Y es bueno que tengamos un líder, aquel que ve todo, aquel que administra todo, aquel que lo sabe todo, aquel que nos ama. Es bueno que tengamos esa cabeza. Tenemos a quien dirigirnos con nuestras preguntas, con nuestros asuntos. Oh Señor, ayúdame. ¿Qué piensas acerca de esta situación? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Eh, tenemos a quien acudir. Tenemos un Padre. En Primera de Juan dice de que nuestro Dios es amor y Él nos ama. Tenemos un Padre que nos ama. Muchas personas en este mundo no tienen un padre que los ama, ya sea porque se divorciaron de sus madres. En Estados Unidos esto verdaderamente es una plaga. Yo me acuerdo una historia de alguien que estuvo en Estados Unidos, que entró a su carro con sus niños pequeños y le dijo otra conductora que tenía al lado: ¿cuántos niños tienes? Bastantes niños tienes. Y, y pensando la conductora, a causa de tan alto porcentaje de madres uniparentales en Estados Unidos, pensó que esa mujer era, o sea, una mujer que no, que se habrá divorciado. Así que hay muchas personas en este mundo, así que hay muchas personas en este mundo que les falta el amor del Padre, pero que sepan de que hay un Padre en los cielos que les ama. Dejen que esa verdad entre a ustedes. Por lo otro lado, no somos ninguno de nosotros perfectos, pero gracias a Dios tenemos a nuestro Dios en los cielos y a Jesús, que es nuestro buen pastor, que se sacrificó por nosotros.
Pero ¿cuál es la función principal de la cabeza de nosotros, de cada uno de nosotros? Yo sabemos que la función principal de la cabeza es liderar el cuerpo. ¿Será que el cuerpo siempre está contento de las órdenes de la cabeza? El cuerpo por lo general quiere estar descansando en la cama y la cabeza le dice al cuerpo que debe levantarse para irse al colegio y que hay que ir a estudiar para los exámenes. El cuerpo quiere otra cosa, quiere seguir durmiendo. Después, la cabeza te dice, después en la vida la cabeza te dice que es necesario ir al ejército y tu cuerpo no quiere ir al ejército. Y después, mientras vas madurando, sigues con los siguientes retos de la vida, casarte. La cabeza te dice, te manda a ir a estudiar en una universidad y, y el cuerpo está contrario a lo que quiere la cabeza. Quiere irse de vacaciones y comer cocos allá en el mar, estar en la playa y surfear en las olas, pero la cabeza te dice lo contrario. Y el cuerpo tiene que obedecer no, no, no queriendo. ¿Qué pasa si verdaderamente si el cuerpo le dice a la cabeza no, que no obedece a la cabeza, no, no ir al colegio? ¿Cuál va a ser el resultado? No vas a tener exámenes, no vas a poder recibido en una universidad después a causa de tus bajas calificaciones, no vas a poder tener un buen trabajo como resultado de esto. ¿Por qué? Porque te rendiste a tu cuerpo y le dijiste a tu cabeza, no, no quiero estudios, no quiero ir al colegio, quiero más bien quedarme en la cama y quiero dormir. El resultado de esas decisiones será malo. ¿Qué pasaría si no fueran, fue- si no vamos al ejército? Pues quedarás como una persona que está fugitiva del ejército y algún momento o un momento huir no es la solución. Hace daños a la vida. Huir. Así que Dios nos dirige y es necesario obedecer a la cabeza, al liderazgo, a pesar de que no se nos es cómodo hacerlo. En este mundo, nosotros obedecemos a las cosas que son temporales, pero lo que hace Jesús con nosotros, es tomarnos a la vida eterna. Esto es mucho más serio, es mucho más importante eh, atender a lo que nos dice, porque Él nos dirige a la vida eterna. En Mateo capítulo 7, recordémonos esto a nosotros mismos. Mateo 7, versículos 13 al 14. Mateo 7 del 10 al 14, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y gozo el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en Juan capítulo 10, allí tenemos otra parábola de Jesús el buen pastor y que nosotros somos su rebaño. Jesús es la puerta, allí dice que Jesús es la puerta, es la entrada. Jesús nos llama en algún momento de nuestras vidas a que le sigamos por el camino estrecho que dirige a la vida eterna. Y por el contrario, también está el camino ancho que parece muy cómodo, pero este
se dirige a la perdición. Así que Jesús nos llama a que vayamos por el camino estrecho y en ese camino encontramos a Jesús que se sacrificó por nosotros, quien está dispuesto a ir por este camino angosto, son los que están dispuestos a pasar por esta primera estación. ¿Cuál es lo que con qué te topas en la puerta? Te topas con Jesús que se sacrificó a sí mismo en la cruz. Allí lo ves a Él y ese es el lugar y esa es la entrada. Llegar hasta ese punto que tú reconoces que eres pecador. Jesús, tú pagaste por mí y tú tomaste la culpa de mi pecado sobre ti mismo. Yo creo en ti y te pido perdón por causa de tu sacrificio en la cruz. Tú descargas toda tu carga y tú descargas a los pies de la cruz todas las cosas que te avergüenzan y recibes eh, perdón y recibes la expiación. Después de que pasas por esta estación, por cierto, por supuesto que el arrepentimiento genuino debe de tener su fruto de arrepentimiento. Y en este punto nosotros leemos lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 9. ¿Qué pasa cuando llegamos a este punto? Lucas capítulo 9, 23. El punto del arrepentimiento. Entonces, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. En este punto, en el momento del arrepentimiento, Jesús te dice que tienes que negarte a tu alma. Esa misma alma que te dice no quieres levantarte al colegio o esa misma alma que te está jalando a las cosas malas o te está jalando a navegar por internet en páginas no buenas, esa misma alma que te quiere dirigir por el camino cómodo y ancho que dirige a la perdición, tienes que aprender a crucificarla, el alma. La cruz es símbolo de muerte, donde tú crucificas algo. Y no hay que tener miedo. No digas que todo lo que me gusta me va a ser prohibido. No digas que va a ser muy aburrido seguir a Jesús. No es cierto. Eso no es cierto. Por el contrario, allí vas a encontrar el fruto del Espíritu, que es gozo, propósito para la vida, amor y satisfacción y ayuda y bendición y todas las cosas buenas que Dios ha preparado para sus hijos. Por el contrario, todas las cosas que Satanás te ofrece son vacías. Yo eh, he tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad al menos 2 veces en mi vida de comprar un nuevo carro y es muy agradable el olor a nuevo que tiene un carro nuevo, un auto nuevo. Pero ¿qué pasa cuando después de 2 o 3 años, después de un tiempo, cuando alguien en el estacionamiento te hizo una raya al carro, un rayón al carro, o cuando lo estropeas el carro, ¿qué pasa después? ¿Cuánto tiempo te puede mantener contento un nuevo carro, un nuevo auto? Bueno, entonces, otro ejemplo, pongamos, compré los aretes o las que a ti te gusta, muchacha. ¿Cuánto puede mantenerse uno alegre por estas cosas nuevas que uno compra? ¿Cuánto tiempo puede uno mantenerse contento? O ya sea cualquier otro ejemplo, lo podemos aplicar a otros ejemplos. Todo esto es temporal y no es real y es un engaño. Cuando Jesús habló a la mujer samaritana, le dijo Jesús que quien toma de mi agua tiene una fuente de agua viva que no termina. Vamos a esa fuente que satisface. Cuando Pablo y Silas
fueron golpeados y los tiraron a ellos al cuarto más profundo y más asqueroso y horrible. En la cárcel, ellos seguían cantando. ¿Quién puede seguir alabando al Señor en una situación así? Así que esas cosas vienen de adentro. Las cosas que Satanás ofrece vienen de afuera y no son eternas. Es temporal. Es el paquete del regalo, es la envoltura, es externo. Así que esto significa crucificar el alma, significa negarse a uno mismo, pero no hay que tener miedo porque Dios nos toma a un lugar bueno. Si Él es la cabeza, Él es quien decide. Y si estoy conectado a la cabeza, yo llego a situaciones en mi vida en las que yo me someto a Dios y le digo, ¿qué quieres, Dios? Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Ir a trabajar allí o no? ¿Estudiar esto o no? ¿Ir a vivir a este sitio o no? O cualquier situación en las que te topes en esta vida, tú te vas a dirigir a Él y le preguntarás y le preguntas. Pero Daniel, pero yo no oigo la respuesta de Dios todavía. Ya he orado varias veces, no oigo. Así que parece que no funciona que yo ore tanto. O sea, no he recibido respuesta. Primero que todo, hermanos y hermanas queridos, el Señor sí los escucha. Empecemos por eso. Él sabe lo que es mejor para ustedes. Y que cuando Él te ve que no quieres hacer tu voluntad, sino que quieres hacer su voluntad, Él toma eso en cuenta, Él es fiel, Él lo sabe. Así que la respuesta puede que no venga con palabras. Él no, tal vez no te va a mandar un ángel y o vas a recibir una visión y te va a decir Dios, exactamente escoge esa casa. Así a veces no funciona. A veces Él empieza a obrar en tu vida y entonces pasas por cosas que no tienes éxito. A veces Dios quiere dirigirte por un camino distinto y mejor. Em, por ejemplo, la mujer samaritana no quería llegar al mediodía y tomar agua del pozo, y Jesús quería darle agua eterna, una fuente de agua viva eterna. También con nosotros, a veces Dios tiene cosas mejores para nosotros. Yo escuché un testimonio de un hermano, no voy a decir su nombre, eh, no simplemente, no me acuerdo de su nombre, es el testimonio de un hermano que estuvo en una situación. Él estaba en el extranjero y tenía que llegar personas a un evento importante. Son personas que vienen del extranjero y son personas que no están acostumbradas a viajar en avión. Así que él se preocupó de que estas personas que vengan del extranjero tengan un vuelo directo hasta acá. Incluso se preocupó del sitio donde iba a ser el evento, que todo sea directo. De repente, la aerolínea le dijo que no, nosotros vamos a repartir este vuelo en dos. Ellos van a tener que hacer conexiones en otro aeropuerto, van a tener que hacer escalas y subirse a otro vuelo. Y él dijo de que él se había enojado. Él me dijo a mí que les había gritado esta aerolínea y ellos tienen que preocuparse de que ellos tengan acompañamiento allá en ese aeropuerto porque ellos no conocen cómo cambiar de un avión al otro, ellos no conocen el idioma y me preocupé mucho por ellos. Al final, ¿qué pasó? Ellos llegaron en el primer vuelo y fue un momento en que eruptó un volcán y había mucho, mucho polvo en el aire, mucho humo y todos los aviones habían sido detenidos. Si hubiesen quedado en ese mismo avión que venía directo acá a Israel, no hubiesen podido llegar. O sea, por causa de que ellos hicieron, por causa de esto, por el evento del volcán y todo esto, y todos los aviones se detuvieron, ellos pudieron llegar en carro hasta el evento.
Entonces dijo el hermano de que había aprendido una gran lección, pero y él se había enojado y le pedía a Dios, no sé qué habrá podido orar, pero estaba muy empecinado a que todo fuera según la forma en que yo quiero y que yo creo que es mejor. Pero Dios le dice a las personas, yo sé cómo hago las cosas y cómo son mejores. Así que Dios responde a su manera. ¿Qué es lo que quiere ver Dios? Quiere ver Dios un corazón que diga, no mi voluntad, sino tu voluntad. Si Él ve que ese es nuestro corazón, Él va a obrar, Él te oye, Él te quiere, Él es fiel. Pero estás dispuesto a estar en ese lugar en el cual tú le preguntes a Dios y le dices, no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No digas que hay cosas que sí confías en Dios y hay cosas que no confías en Dios y digas, yo voy a elegir con quién me voy a casar. Yo quiero que el hombre con quien yo me case tenga 1,90 m y tenga este tipo de características y que le gusten los caballos. Es muy importante que le gusten los caballos o no sé, tu mujer qué lista tengas. Pero Dios te dice, yo quiero más bien darte a alguien que mide 1,75 m y tenga una apariencia un poco distinta, pero van a servir ustedes juntos al Señor. Y van a encontrar ustedes se van a topar con una recompensa grande en los cielos después. Pero entonces la muchacha puede atercar y decir que, bueno, este es un ejemplo que puede ser también en los hombres. Ustedes entienden el punto. ¿Será que estamos dispuestos a liberar, a no empecinarnos en nuestra voluntad, sino decirle a Dios que no sea mi voluntad, sino tu voluntad? Y esta es la conducción de estar conectado con la cabeza. Déjale a Dios dirigir y decidir en tu vida. Vamos ahora a Mateo 26. 26, versículo 36 al 39. Ujú. Mateo 26, 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, Jesús le dice a Dios que haga su voluntad. Tal vez hicimos algo que es muy malo para nuestra alma. Si experimentamos algo malo que haya pasado en nuestra alma, algo amargo, multipliquémoslo por mucho más. Esa fue la situación de Jesús. Y Jesús aquí ora al Padre diciéndolo que si le puede hacer pasar esta copa. Era humano, él se identifica con nosotros, él estaba en una situación como nosotros, pero él se somete al Padre a pesar de lo que iba a enfrentar y le dice que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Él recibió incluso, él obtuvo la promesa de Dios que él iba a resucitar. Así que nosotros vamos a pasar por situaciones en las cuales Dios nos va a hacer pasar, ahí tenemos la promesa de que no vamos a pasar por una situación más grande que no podamos resistir y cada situación va a obrar para bien para aquellos que le amamos. Y en cada prueba que tú tengas, vas a salir de esa prueba más fortalecido, más experimentado. Y en las próximas ocasiones y situaciones vas a poder enfrentarte a esas situaciones mucho más fácil. ¿Y por qué Dios permite que pases por esto? Piensen en Abraham.
todo el camino que él pasó desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que abandonara a su casa y a su parentela. Tres cosas le pidió Dios le pidió a Abraham que abandonara. Él no abandonó todo lo que Dios le pidió. Él sí abandonó su casa, pero tomó consigo a su papá y a Lot. O sea, Dios también esperaba de que Abraham fuera sin su familia, o sea, sin su... Y él salió de Ur de los Caldeos y en un momento él se dirigía hacia Canaán. Y a mitad de camino entre Ur y Canaán, a mitad de camino, su padre murió. Así que, así que él cumplió en cierta manera con otra condición que Dios ya le había pedido. Pero todavía seguía con él Lot. Solamente después de que él se separó de Lot, Lot decidió irse a Sodoma y a Gomorra. Solamente en ese momento fue de que Dios le mostró una visión y le dijo a Abraham, mira hacia todos tus lados, esta es la tierra que yo te voy a dar. Esa era una revelación de la tierra que iba a recibir. Y él siguió su vida bajo las pruebas de Dios hasta el momento en que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Durante todo ese camino se había fortalecido. Él es nuestro Padre, el Padre de nuestra fe, Abraham. Dios nos lleva por medio de pruebas porque Él está preparándonos cosas mejores y bendiciones en las que nosotros podamos tener. Y al final, cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo y le dijo Dios a Abraham de que lo iba a bendecir a Abraham y que todas las naciones se iban a ser bendecidas a causa de su semilla, de Abraham. Y este es Jesús. Y esta semilla que por medio iba a venir la bendición es Jesús. Así que fue una bendición muy grande que Dios le dio a Abraham. Él es el Padre de nuestra fe, Abraham. Eso está escrito en Romanos capítulo 8. ¿Estás dispuesto entonces a seguir a Jesús? Van a haber peligros, van a haber retos en ese camino, pero Él va a estar contigo y nada va a ser mucho más grande que tu capacidad. Cuando nosotros pensamos a nosotros como congregación, que nos fuimos perseguidos en su momento, en un momento fuimos un pequeño grupo, hace un tiempo fuimos un pequeño grupo y fuimos perseguidos de todas las direcciones al principio de la iglesia. Y en ese momento teníamos que reunirnos en un sitio, cada día era en un sitio distinto donde nos reuníamos, incluso y hasta que encontramos un bosque. En ese momento habían árboles en el lugar donde donde nos reuníamos y allí no nos molestaban. Pero yo me acuerdo el camino que pasamos fue, te sientes como rechazado y así era la sensación día y noche y no voy a detallar más. Y si me hubiesen dicho en aquel tiempo que un día íbamos a tener un edificio así como lo tenemos ahora, que vamos a tener una iglesia, un edificio que no es alquilado o rentado, sino que es nuestro propio, y que iban a haber niños, y que el cuerpo de Cristo iba a crecer y que iban a haber seminarios de jóvenes, de adolescentes. Hoy en día tenemos miles de adolescentes donde van a seminarios. Solamente éramos como 15 adolescentes en mi tiempo, o sea, y ahora hay cientos. Así que tuvimos que perseverar a pesar de que fue duro y temeroso y no agradable. Tuvimos que continuar en el camino y Dios estuvo con nosotros en el camino y continuará estando con nosotros en nuestro camino porque Él es fiel. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a someternos? Vamos ahora a Mateo capítulo 10.
Siempre someternos y elegir confiar en el Señor, no importa lo que haya al otro lado. Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículos 28 al 36. Eh, Mateo capítulo 10, sí. Mm, Él leyó el 37 al 39. Quien ama más a padre a madre. El tomar la cruz es negarse a uno mismo. La disposición de caminar en este camino es el requisito para llegar al destino final. Jesús dice de que si no estás dispuesto a ir por ese camino, no es digno de mí. Si tu papá es más importante, si tu mamá es más importante o tu hijo es más importante que Dios, incluso la vida misma, si te es más importante, pon a Jesús por encima de todo. En donde si nosotros somos tibios en algo con Dios, tendrán, habrán resultados no buenos de esa tibieza, al final de cuentas, incluso si nos arrepentimos. Em, Todo lo que esté por encima de nuestro Dios en nuestras prioridades, en nuestra vida, nos detiene de llegar a la eternidad. No queremos odiar lo que esté por encima, lo que pongamos por encima del mismo Dios. Él nos ayuda y nos salva de las trampas en esta vida, Dios, de los obstáculos. En el mismo capítulo Mateo capítulo 10, versículo 28 al 36. Y no temáis a los que, o sea, no tengan miedo, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es eterna, mas el cuerpo es temporal. Versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios tiene control completo de la naturaleza, de los mismos pajaritos. Ujú. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aquí se puede ver de que Dios tiene todo el control sobre nuestras vidas y nos ama. Así que no temáis de cualquier cosa, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Sí, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en desensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre. Esto lo sentí yo en mi propia carne. Mi papá me dijo en un momento de que no era más su hijo por creer en Jesús y él se mantuvo en esa palabra 2 años. Pero ustedes conocen la historia que después de 2 años y medio el Señor obró y al final fue muy bueno. Dios le añadió otros 10 años de vida. Dios lo sanó del cáncer que tuvo y al final él también recibió la fe en Jesús. Jesús o papá o padre. Me tuve que decir entre Jesús y mi papá o una carrera en una universidad o Galtronics, como me había dicho Dios. O Jesús o cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Em, Versículo 39. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En el Apocalipsis está escrito de que van a haber muertos por causa del Mesías. Van a haber muchos.
muchos fueron muertos, asesinados, pero llegaron al cielo. Quien pierde su alma aquí en la tierra la encontrará en la eternidad. ¿Y qué vale más? ¿Vender nuestra alma por un guiso de lentejas tal como lo hizo Esaú? Esaú, cuando vendió su primogenitura a Jacob. Todo lo que Satanás nos ofrece no es más que un guisado de lentejas. Jesús, Satanás le dijo a Jesús que le iba a dar todo, todos los gobiernos de este mundo, solamente póstrate ante mí y todo es tuyo, todos los diamantes, todo lo que puede ofrecer este mundo es para ti. Estos son los negocios que hace Satanás. Me acuerdo a los Beatles, ellos hacían rondas en el mundo, giras. En un momento en Nepal, ellos fueron hasta Nepal, no sé, no me acuerdo si fue a un monasterio budista. Ellos pasaron por muchas cosas, experiencias espirituales satánicas allá. Y después eh, ellos después hicieron una canción acerca de eso. Y alguien empezó a investigar acerca de ese álbum, un álbum que ellos cantaron. Y con muchos simbolismos, o sea, las canciones tenían muchos simbolismos, tenían como muchas imágenes de Hitler o cosas relacionadas también espirituales en ese álbum de canciones que en su tiempo los Beatles cantaron. Y Satanás les dio éxito. Satanás les dio éxito, pero ellos vendieron su alma. Hay muchos más que vendieron su alma en este mundo a cambio de éxito en este mundo. ¿Y eso qué vale? ¿Verdaderamente vale la pena eso? Ellos vendieron su vida a Satanás, vendieron su vida a la perdición. Eh, que estemos siempre dispuestos incluso por encima de nuestras vidas, no rechazar a Jesús, optar por Jesús. Dije de que iba a hablar acerca de que no seamos como niños. Esto lo leímos en Efesios capítulo 4, 14. Tenemos aquí en las escrituras esta conexión entre la madurez y no caer en la mentira. Hay una conexión entre ser maduro y no caer en la mentira. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 19. Aquí el contexto es no caer en falsas doctrinas. Versículos 18 y 19 de Colosenses 2. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose. Hay personas que hacen mucho show y muchas cosas así, pero estos son tipos de espiritualidad mentirosas. Pues no haciéndose de la cabeza y en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el conocimiento que da Dios. O sea, no se mantiene, no haciéndose de la cabeza. Hay que tener cuidado con esto. Miren, Jesús nos advierte que en los últimos tiempos, eso está en Mateo escrito, Jesús nos advierte de que nos cuidemos de que nadie nos engañe. Así está escrito, porque vendrán muchos en mi nombre y van a engañar a muchos. Y después, en el mismo capítulo, en el versículo 23 al 25, que van a hacer incluso milagros y van a hacer señales sobrenaturales, van a hacer muchas señales sobrenaturales y harán engañar a muchos creyentes o mesiánicos que no están firmes en el fundamento y que no están atentos, están susceptibles a caer en este engaño porque es muy atractivo, es muy convencedor. ¡Wow! Un milagro. Él dijo que se iba a hacer y ocurrió el milagro. Este tiene un poder sobrenatural.
Ya en el tiempo de la ley de Moisés, ya Dios había advertido esto también, que que hay dioses distintos con poderes sobrenaturales. Dios permite este tipo de cosas porque Dios quiere probarlos si verdaderamente aman a Dios. Y esto va a ocurrir también hoy en día, en nuestros tiempos. Dios prepara a su novia y Él quiere una novia que lo ame, no quiere casarse con una novia que no lo ame y que parte de ella ame al mundo y parte de ella lo ame a Él. Dios quiere que verdaderamente lo amemos completamente a Él. Quien me ama será mi novia, dice Dios. Y quien ama, padre de familia, si tú no enseñas la palabra de Dios a tus hijos, a tu familia, si no tienes ese tiempo de lectura con tu familia, con tus hijos, tú los vas a perder. No estás sembrando la palabra de Dios en ellos. No es suficiente que vengan solamente una vez a la reunión acá los sábados. No es suficiente que ellos escuchen en la clase en los sábados. Pongan atención, ustedes no lo hacen por mí, ustedes lo hacen por sus hijos. Ellos deben oír la palabra de Dios. Enséñeles. Así que ellos estarán expuestos a la palabra de Dios y ellos entenderán de que Dios busca obediencia. Quien obedece sus mandamientos lo ama. Nosotros no podemos pasar por todo acá en nuestra iglesia y decir, no es suficiente solamente acá venir a la iglesia y nutrirnos solamente del culto semanal, sino que diariamente es necesario leer la palabra. Así que Dios va a permitir este tipo de pruebas y dice Jesús de que muchos van a ser engañados y va a intentar el enemigo hacer caer incluso a los escogidos. Así que tomemos estas advertencias en nuestros corazones. Tenemos un Padre en los cielos que nos ama. Tenemos a Jesús, nuestro buen pastor, que nos dirige. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Llenémonos y pidamos más del Espíritu Santo. Está escrito de que seamos llenos del Espíritu Santo. Dame oídos para oírte, dame un corazón sensible, dame un corazón sensible para escucharte en el momento en que tú pones tu dedo señalándome un sitio en mi vida en el que tengo que cambiar y yo quiero oír. Ustedes saben que aquí tenemos ondas de voz físicas y que las ondas de voz, el cerebro las traduce en la audición o hay vibraciones. Así obra eso en el ámbito físico. Queremos, queremos tener esa sensibilidad para que escuchemos la voz del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos cambie. Ayúdame, Señor. Perdóname. Oremos. Padre en los cielos, gracias porque tú eres el buen pastor y que mandaste a Jesús. Gracias porque tú nos amas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos llamas a ti y que tú eres nuestra cabeza. Oh, Señor, ayúdanos a meternos a ti, Señor, y optar por ti, a elegirte a ti, elegir tu camino, que seamos sometiendo nuestra voluntad y decir no a nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, Señor Jesús. Ahora que nosotros nos acercamos a esta mesa, háblanos en la multitud de tu amor. Fortalece a quien necesite consuelo y quien necesite ánimo. Toca cada corazón, Señor Jesús. Toca a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, también a los niños que no están aquí con nosotros, sino que están en sus clases, Señor. También tócalos a ellos esta mañana.